continuamos nuestra reflexión citando algunos pasajes de los padres de la Iglesia y sobre todo de Dionisio, el Areopagita, que recopila de algún modo la enseñanza de los padres anteriores y la transmite a los grandes teólogos posteriores. Leemos en San Ignacio de Antioquía: se mantienen alejados de la Eucaristía y de la oración. Se refiere a los herejes docetas que pensaban que Cristo no tenía un verdadero cuerpo, sino que aparecía de esta manera. Se mantienen alejados de la Eucaristía y de la oración por no confesar que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados, la que el Padre en su bondad ha resucitado. Esta es la carta de San Ignacio a los de Esmirna. Aquí se manifiesta una tendencia muy común en la antigüedad, una tendencia podríamos denominar idealista. En la antigüedad se manifestaba como una especie de gnosis que tenía distintas ramificaciones, o sea, un pretender conocer directamente la realidad espiritual, eliminando lo corporal y después negando lo corporal, ¿no? Se combinaba con algunas formas de neoplatonismo y terminaba por negar la verdad de la encarnación. O sea, para creer en la Eucaristía hay que creer en la verdad de la encarnación, o sea que Cristo es el Verbo de Dios que asumió una verdadera naturaleza humana, que tiene un cuerpo real, un cuerpo material, y que con ese cuerpo padeció, murió y resucitó. Aunque hoy la tendencia general de la cultura es más bien hacia el materialismo, sin embargo subsisten formas de idealismo que terminan en una actitud semejante, sobre todo en el contexto de la teología cristiana, que a veces contagia la teología católica, es decir, pensar en Cristo no como una verdadera persona divina que tiene una naturaleza humana particular, que tiene un cuerpo particular y por tanto real, sino más bien como una fuente general de inspiración, ¿no?, para el pensamiento humano, y a reducir a Cristo a una especie de idea de cómo debería ser el hombre, a un ideal humano. Y esto puede suceder sea en la formulación general, dogmática de la fe cristiana, sea también en la formulación de la fe en la Eucaristía. O sea, la Eucaristía como una especie de ideal de una comunión entendida puramente en modo humano. Entonces, para mantener la fe en la Eucaristía es esencial creer en la verdad de la encarnación y de la presencia del cuerpo de Cristo junto con toda su persona en este sacramento. Y un padre latino, San Ambrosio, dice: este cuerpo que consagramos procede y es de la Virgen, verdadera carne de Cristo era la que fue crucificada, la que fue sepultada. Por consiguiente, verdaderamente es el sacramento de aquella carne. O sea, es Dios mismo el que muere en la cruz porque toma una naturaleza humana con la cual puede morir, se puede separar su alma de su cuerpo. Y San Juan Crisóstomo dice: esto que hay en el cáliz es aquello que emanó del costado y de ello participamos. Es decir, la Eucaristía es una continuación del cuerpo de Cristo, por eso
los padres decían que la iglesia sale del costado de Cristo en la pasión. Y de la misma manera sale la Eucaristía, porque la Eucaristía es la iglesia, como dijimos, junto con su cabeza. Dice San Agustín, comentando a San Juan: antes que se realice la consagración, el pan es pan, pero cuando sobre él descienden las palabras de Jesús que dice: esto es mi cuerpo, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. No hay más pan. Y San Juan Damasceno: el cuerpo está verdaderamente unido a la divinidad, el cuerpo nacido de la Santísima Virgen, no porque el mismo cuerpo encarnado descienda del cielo, sino porque el mismo pan y vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es lo que, como recuerda el Papa Pablo VI en su carta sobre la Eucaristía, Mysterium Fidei, es lo que la Iglesia Católica Universal llama transubstanciación. Especialmente los teólogos medievales la llamaban así, Alejandro de Ales, Santo Tomás, etc. O sea, el pasaje de una substancia a la otra, de una esencia a la otra. No está más la esencia o la substancia del cuerpo del pan, sino la esencia o la substancia del cuerpo de Cristo. Dionisio, el Areopagita, nos manifiesta de la manera más profunda la reflexión de la tradición patrística que se transmite a la posteridad y que recibe su perfeccionamiento en la teología posterior, especialmente de Santo Tomás, y todo esto está recibido a su vez por el magisterio de la Iglesia. La obra donde trata acerca de este misterio se denomina jerarquía eclesiástica, o sea, considera el conjunto de la Iglesia como ordenado según un principio. El vértice de la jerarquía es Cristo mismo, y la luz de Cristo, la gracia de Cristo desciende a través de los ángeles y de los hombres. La iglesia constituida por los hombres, que es la iglesia militante en este mundo, tiene su propia jerarquía a través de la cual desciende la luz divina. La teología posterior discierne en esta jerarquía dos funciones que están conectadas entre sí, una que es instrumental, especialmente en el orden sagrado se manifiesta una instrumentalidad que depende de una causa principal, que es Cristo, que utiliza causas instrumentales, que son los ministros ordenados, no inanimadas, sino personales. Y hay otro aspecto que es principal respecto de este, que es la gracia de Dios, que el sacramento del orden produce. Por un lado la instrumentalidad del carácter, por otro lado la gracia, que es el fin del carácter, de la condición instrumental, porque la gracia es la vida divina misma. Entonces, Dionisio contempla los sacramentos desde estos dos puntos de vista en una profunda unidad.
En otras épocas de la historia de la teología prevaleció un aspecto o el otro y no siempre se los consideró en su conexión intrínseca. Especialmente hoy se pierde de vista el aspecto de la gracia en la consideración del sacramento del orden y se acentúa la instrumentalidad en conformidad con la mentalidad moderna. A su vez, la mentalidad moderna depende de esta división en la concepción de los sacramentos y sobre todo el orden. O sea, el primado de la práctica en la vida moderna, en la filosofía moderna, en la cultura moderna, es como una deformación del sacramento del orden. Es considerar el instrumento como si fuera lo principal. Y dejar de lado la gracia, que es el fin de la acción del instrumento. Entonces, así como en todos los cristianos lo principal es la gracia, y en todos los sacramentos lo principal es la gracia, así también sucede en el sacramento del orden. Y su efectividad depende no solamente de la condición de instrumento de quien lo recibe, sino de la gracia. Pero la gracia sola tampoco es el orden, porque Cristo es cabeza de una iglesia que es su cuerpo real. Así como el cuerpo personal de Cristo es particular y real, como decían los padres de la iglesia, no es una aparición o una idea, así también es la iglesia. La iglesia no es solamente la idea de la iglesia. O como dicen algunos, la posición católica pura, como si ellos en su mente tuviesen la idea de la iglesia, que no coincide con la iglesia real. Entonces, la iglesia real es la iglesia hecha de hombres de carne y hueso, más o menos imperfectos, pero siempre esta iglesia, la que es el cuerpo de Cristo, y lo que no es santo no pertenece a la iglesia, sean los individuos, sean las comunidades. A la iglesia pertenece solamente lo que es santo. Entonces, lo que no es santo produce una división en el individuo, en la comunidad, y esto está fuera de la iglesia. Desde el pensamiento hasta la operación, sea interna como externa. La división en el pensamiento es la herejía. La herejía, que no es solamente un fenómeno histórico de desviaciones que siempre existieron, sino también un fenómeno mental real y actual. O sea, existen herejías personales que no son formales porque no son expresadas ni manifestadas obstinadamente ni publicadas, pero afectan a la comunidad de la iglesia, porque cuando los que están en la iglesia piensan de una manera diferente de la iglesia, en la práctica se produce una división que afecta primero al individuo y después a la comunidad, sobre todo cuando hay una suma de personas que tienen una división interior, empezando por su mentalidad. Que a la fe, por naturaleza, es una. San Pablo dice, una sola fe. Un solo bautismo, un solo Señor y Padre. La división está primero en la mente y después está en la conducta, sea de modo consciente cuando hay pecado deliberado, sea de modo inconsciente cuando hay conductas que no corresponden a la fe y a la santidad de la iglesia. En esta jerarquía, como dice Dionisio, que se da en la iglesia, la culminación es la Eucaristía misma.
los otros elementos de la jerarquía adquieren su lugar por la Eucaristía. El lugar espiritual está dado por el orden. San Agustín dice que el orden es lo que da a las cosas semejantes y no semejantes su lugar, su colocación. Su colocación, que no es solamente física, es una colocación metafísica y una colocación psíquica y una colocación espiritual. Cada cosa tiene su lugar, considerando también que el orden es dinámico, porque hay elementos que cambian de lugar. Por ejemplo, cuando un sacerdote es ordenado, cambia de lugar espiritual en el conjunto. Y lo mismo cuando una persona recibe más gracia, cambia de lugar en el conjunto. Entonces, cada uno tiene que tener su lugar. Y el nombre del sacramento del orden es muy adecuado porque el ministro que recibe el orden justamente lo que hace es poner orden espiritual. Ahora, ese orden espiritual depende, por un lado, del carácter, de la función instrumental, o sea, de que cada uno tiene su función en la Iglesia. El sacerdote puede celebrar la Eucaristía, el laico no celebra la Eucaristía, pero tiene otras funciones. Pero depende sobre todo de la gracia, porque el orden más profundo está dado no por la función instrumental, sino por la gracia, que es lo que queda para siempre, la vida divina. Entonces, en la Iglesia hay muchas maneras de poner orden, porque hay muchas comunidades dentro de la Iglesia, desde la familia hasta las grandes comunidades religiosas, hasta las diócesis, etc. Pero el orden espiritual no es externo, no es simplemente el de los miembros de una familia o el de los que viven en un territorio o el de los que siguen la misma regla, sino que hay un orden más profundo todavía, un orden espiritual. Como dice Santiago, del Padre de las Luces desciende todo don perfecto, en su carta. La luz que viene de Dios es ordenada y para eso existe la ministerialidad de los ministros ordenados. Esto lo explica Dionisio con mucha claridad, sea respecto de los obispos, de los presbíteros, sea respecto de los diáconos. Cada uno tiene su función espiritual, su lugar espiritual, que depende no tanto de la capacidad que tiene para operar en orden a los sacramentos y a otras funciones en la Iglesia, sino de la gracia. Mientras que la función instrumental no crece porque el sacerdote puede hacer siempre lo mismo, y el obispo también, y el diácono también, la gracia sí crece. Y en ese sentido, la función de los obispos en la historia y en la Iglesia es muy diferente según la gracia que tienen. No es lo mismo un mal obispo que San Agustín, o un mal sacerdote que Santo Tomás, o un mal diácono que San Lorenzo. Entonces, cada uno tiene su función espiritual, que es la principal en el conjunto de la Iglesia. Pero además están todos los dones
sea instrumentales como gratuitos en sentido absoluto, sea los que dependen de la gracia santificante que Dios da al conjunto de la Iglesia, porque finalmente todos estamos llamados a tener la misma gracia, que es el fin. Y en este conjunto de la Iglesia, cada uno ejercita los dones que tiene según la gracia que tiene. Porque puede tener capacidades diferentes, pero esas capacidades no se ponen en acto si no recibe la gracia y si no crece en la gracia. Lo mismo que sucede en el sacramento del orden, sucede con todos los otros dones que se van recibiendo y que en general tienen los laicos que tienen muchos carismas y funciones, pero que sobre todo reciben la gracia por los sacramentos y especialmente por la Eucaristía. Todo ese conjunto tiene un orden divino y ese orden divino pasa por la jerarquía, que pone a cada uno en su lugar. Si no está la jerarquía es todo un caos, aunque haya elementos de gracia y haya carismas y capacidades, no dan fruto, o dan fruto parcialmente, o a veces se convierten en instrumentos de destrucción, los carismas, si no está el orden. Por eso es tan importante que cada uno ocupe su lugar espiritual. También hay un lugar en la sociedad externa, etcétera, cada uno tiene su función, pero lo principal es el lugar espiritual, que cada uno tiene que descubrir. Además, el lugar, como dijimos antes, es dinámico, porque hay un movimiento espiritual, pero el movimiento espiritual, ¿qué quiere decir? Que en la medida en que cada uno y los otros también reciben la gracia más intensamente, la vida divina más intensamente, cada uno va descubriendo no solo su función espiritual, sino su lugar espiritual, y se va colocando ahí. Y como decían los antiguos, en su física hay un lugar natural, entonces cada uno tiende a su lugar. Si está fuera de lugar, está incómodo, está infeliz. Porque percibe un vacío, o sea que le falta su conexión con el resto de la realidad, especialmente de la realidad de la Iglesia, que es la realidad principal. Y la que dura para siempre, porque este mundo pasa, se transforma, permanece la Iglesia y se reconstituye el cielo nuevo, la tierra nueva, solo en función de la Iglesia, ¿no? Que no es este cielo y esta tierra. Veamos cómo explica Dionisio el sacramento de la Eucaristía. En primer lugar, fijémonos piadosamente en lo que es su principal característica, común a los demás sacramentos jerárquicos, concretamente lo que se llama comunión o sinaxis, o sea, el estar juntos, tener una unidad juntos. Toda acción sacramental continúa, reduce a deificación uniforme nuestras vidas dispersas. Esta afirmación es muy profunda, quiere decir que en ese conjunto espiritual en el cual estamos situados hay un movimiento
que depende de lo que produce en cada uno la gracia y lo que produce en el conjunto. Entonces, lo que unifica todo el movimiento es la Eucaristía. O sea, lo que pone a cada uno en su lugar últimamente es la Eucaristía. Pero la Eucaristía es dinámica, porque por naturaleza hace crecer, para eso está dada. Es un alimento espiritual, hablando analógicamente, simbólicamente, hace crecer. Entonces, es el conjunto el que crece. Y cada uno está en su lugar en cuanto contribuye a hacer crecer el conjunto. Todo, por supuesto, de una manera libre, como corresponde a los dones espirituales. O sea, el conjunto crece siempre por medio de decisiones libres, pero esas decisiones son cada vez más libres porque la Eucaristía produce el deseo, como vimos antes, lo veíamos en el texto de San Pablo, de la primera carta a los Corintios, y ese deseo, de una manera natural y sobrenatural, enciende el deseo de los otros, ¿no? Y por tanto las decisiones libres de los otros. Esa es la función de la caridad. Por eso se dice que la Eucaristía es el sacramento de la caridad. Retornamos a la expresión: toda acción sacramental reduce a deificación uniforme nuestras vidas dispersas. Las vidas están dispersas porque, por naturaleza, porque estamos en el mundo material, que es imperfecto por su ser, imperfecto, y así como le falta el ser, le falta la unidad. Entonces, lo que produce la Eucaristía es un acrecentamiento del ser. La gracia es justamente un nuevo ser, una recreación, que produce un nuevo ser y, consiguientemente, una nueva unidad. Es una unidad sobrenatural. No es la unidad solamente metafísica que une las cosas del mundo, de toda la realidad material e inmaterial. Es una unidad superior, es la unidad de Dios. San Cipriano decía que la Iglesia es la unidad de los que creen por medio de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es la unidad de la Trinidad la que produce esta unión. Pero primero la produce en el individuo y después la produce en el conjunto. Y las dos cosas simultáneamente. A su vez, primero la produce en el conjunto y después en el individuo, porque accedemos a la gracia y a la fe en la Iglesia. Eso significa el bautismo. La misma Eucaristía está producida por la Iglesia, no solo por el sacerdote que la celebra. El sacerdote hace lo que hace la Iglesia, porque es Cristo que celebra la Eucaristía y Cristo está unido a la Iglesia. Entonces, por eso no importa tanto lo que piensa el sacerdote cuando celebra, subjetivamente, sino que está ahí la Iglesia con Cristo celebrando la Eucaristía. Entonces, salvo que explícitamente diga que no quiere celebrar lo que hace la Iglesia, la Eucaristía es válida siempre. Porque es la Iglesia que la celebra. Con las palabras que se dicen ahí no son personales. Son las palabras de Cristo y las palabras de la Iglesia. Entonces, a través de la Iglesia nosotros recibimos la unificación de nuestra vida, que es una
unificación trinitaria. Y desde la santidad de nuestra vida se genera también la santidad de la Iglesia, pero la última causa es siempre Cristo, que dona su gracia, con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, la Trinidad. Este es el misterio que tenemos que contemplar cuando vamos a misa. Más que fijarnos en cómo está celebrado, si los cantos son lindos o no, si nos ayudan o no nos ayudan, tendríamos que fijarnos en esto. Porque a veces justamente cuando no nos ayudan, podemos ejercitar más la fe. Y por tanto, en entrar en el misterio que se está celebrando. De otra manera, así como buscamos la misa que nos venga mejor, como está celebrada sensiblemente, también tendríamos que estar buscando lo más cómodo en la vida o la situación más adecuada o lo que más nos ayuda, pero eso en general es muy difícil de encontrar. Por eso la gente divaga en su vida. Muy difícil de encontrar porque la realidad no funciona de esta manera, no está hecha así. Porque justamente lo que viene a remediar Cristo con la encarnación, fundando la Iglesia y estableciendo la Eucaristía, es esto. Entonces no podemos buscar una situación ideal, que no existe, salvo en nuestro pensamiento. Pero eso es justamente el peligro de los docetas y de los gnósticos y de los idealistas en general. O sea, la realidad es la que es. Y desde ahí crecemos cuando Dios nos da su gracia y crece el conjunto de la Iglesia. Esto es fundamental, porque de otra manera uno pierde el tiempo tratando de buscar un equilibrio externo y deja de lado lo fundamental. O sea, no hay ninguna situación de la Iglesia, por más caótica que sea, como se ve en nuestro tiempo, que sea un impedimento para vivir el misterio de la Iglesia. Y cuando lo es, quiere decir que falla algún aspecto fundamental de la vida espiritual, porque no se va a lo esencial. O sea, más bien, más que ver los peligros y denunciarlos, cosa que tiene su lugar legítimo también, lo primero que hay que hacer es ver el misterio, porque de otro modo todo lo que uno denuncia o ve no trae fruto ni consecuencia positiva. Y continúa Dionisio, refiriéndose a la Eucaristía, forja la unidad divina de las divisiones que cada uno lleva dentro. Es el gran tema que ya aparece en la Escritura. La Eucaristía produce unidad, en primer lugar, dentro de uno. Y eso es lo que hay que fijarse principalmente. Más que cómo se celebra la Eucaristía, que cuántas veces uno va a la Eucaristía. Que todos los aspectos exteriores hay que ver el efecto que produce interiormente. Que siempre un efecto espiritual. Y por tanto una espiritualización, una unificación
una unidad. Cuando hay división, hay algo que falla y la Eucaristía no produce su fruto, aunque uno vaya todos los días. Y a veces va todos los días y cuanto más va, más se divide de la realidad que vive cotidianamente en todo el resto del tiempo. Pero eso no se remedia simplemente no yendo para buscar la unidad. Es al revés. Hay que adecuar lo demás a la Eucaristía. Que es el gran punto. Y para eso hay que buscar dinámicamente el orden. No estáticamente, no es que uno ya encontró su lugar, su vocación en sentido psicológico moderno y ya está. Ese es un gran problema. No es ninguna solución. Es dinámico, es un crecimiento. Es vida. Jesús usa la parábola de la vid y los sarmientos que forman una unidad viviente. La vid es una planta que vive, que crece. Y si no crece, se deteriora, se enferma y muere. Y así es la vida espiritual. ¿Qué es lo que falta hoy en el anuncio cristiano? O sea, el sentido de esta evolución, de este crecimiento. Porque sí, se invita a todos a recibir los sacramentos, pero no se les invita a crecer. Entonces se produce una contradicción. La gente se acerca, después se aleja. Y a veces termina peor que antes. Entonces hay algo que falta, que es la contemplación de este misterio. Logra en nosotros comunión y unión con el que es uno. Afirmo además que la perfección de otros símbolos jerárquicos se logra solamente por medio de los divinos y perfeccionantes dones de la comunión. O sea, que los otros sacramentos, los otros símbolos divinos, logran su eficacia a partir de la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es la perfección del bautismo. El bautismo es el primero, el que nos hace ingresar. Que nos introduce en la pasión de Cristo, porque somos bautizados en su muerte, dice San Pablo. Por el bautismo ya resucitamos. Entonces necesitamos recibir una perfección ulterior que es la que nos da la Eucaristía. Algunos no entienden esto y reducen la Eucaristía solamente a la pasión. Entonces es como si redujeran la Eucaristía al bautismo. Está bien, en la Eucaristía está el bautismo y está la perfección del bautismo, pero no es solamente el bautismo, es algo más. Entonces la Eucaristía no es solamente el memorial de la pasión de Cristo, que lo es, ciertamente lo es, y repropone la pasión como un verdadero sacrificio agradable a Dios, pero como dice el canon tradicional romano, la plegaria eucarística 1 es un sacrificio espiritual y perfecto. O en latín decía razonable, racional. Racional, ¿por qué? Porque los sacrificios del Antiguo Testamento no eran racionales, eran externos, o sea, mataban animales. Y después se esparcían la sangre en el de los animales, etc. O mandaban un chivo al desierto. Todo eso
era una sombra muy lejana del verdadero sacrificio de Cristo. Por eso en el canon de la misa, el canon tradicional, se dice que es que Cristo es el sacrificio de Abel, de Abraham, de Melquisedec. Justamente estos no hicieron los sacrificios del Antiguo Testamento que decía el Levítico y que tenían que hacer los judíos por orden de Dios. Hicieron otros sacrificios que son espirituales. Porque incluso Abraham tenía que sacrificar a su hijo, matarlo, pero no lo mató porque Dios no quiso. Entonces, es un sacrificio espiritual y perfecto, el de Cristo. Porque el que actúa en la Eucaristía siempre es Cristo resucitado. Y nosotros también estamos resucitados espiritualmente. Todavía no corporalmente, pero sí espiritualmente. Por eso participamos de la Eucaristía. En la antigüedad los que tenían que bautizarse no podían participar de la Eucaristía. Primero tenían que quedarse afuera de la iglesia. Y para eso había unos ministros que los tenían afuera. Entonces, entran los que ya están bautizados, recibieron el efecto de la pasión de Cristo y después se perfeccionan por la Eucaristía. O sea, participan de la plenitud de Cristo, recibiendo el efecto pleno de la Eucaristía y se preparan para la resurrección. Claro, todavía falta recibir la purificación de los pecados, pero los pecados ya no están en el que participa y recibe perfectamente la Eucaristía. No están. Porque esos se borraron con el bautismo o eventualmente con la confesión, que es el segundo bautismo. Pero el que participa de la Eucaristía ya tiene la condición de Cristo resucitado. La Eucaristía no es el bautismo, no es la confesión. Por eso no está para darle la comunión a los que están fuera. A esos tienen que estar fuera. Y prepararse para entrar. Entonces, la Eucaristía ciertamente es un sacrificio que perdona los pecados, es el sacrificio de Cristo que perdona los pecados, pero no es solamente eso. Porque es un sacrificio espiritual que es más que el sacrificio de la pasión. Es también la resurrección y es toda la vida de Cristo. Y sobre todo es lo que hace Cristo en el cielo. Como dice la carta a los Hebreos, que tenemos un sumo pontífice que entró en el cielo y entró a través de la pasión, pero ahora actúa desde el cielo. Por eso que hace ahora es un sacrificio que se hace en el cielo. Y lo que se hace en el cielo aparece en la tierra a través de la Eucaristía. Y el que está en la Eucaristía entra en el cielo. A veces lo siente y a veces no lo siente, pero entra en el cielo. Ahora, después hay que reordenar la vida humana alrededor de este misterio. Pero primero hay que contemplarlo. Porque la Eucaristía es la contemplación misma. Porque es el misterio de Cristo que está en el cielo, alabando al Padre, y los otros se unen, los ángeles y los santos se unen a esa alabanza. Y nosotros cuando vamos a la Eucaristía nos unimos también. Por eso decimos santo, santo, santo.
con los ángeles. Antes del canon aparecen los ángeles. Y la liturgia ayuda toda entera para que nos unamos con los ángeles y con los santos que tienen por cabeza a Cristo. Entonces, esto es lo que tenemos que contemplar en la Eucaristía y después el resto de la vida se acomoda a esto. Pero si reducimos a la Eucaristía a una especie de ejercicio psicológico para que se nos perdonen los pecados todas las veces, nos quedamos fuera de este misterio. O sea, por más fuerza que hagamos, no se nos van a perdonar los pecados. O sea, tenemos que entrar en misterio y eventualmente prepararnos antes para que se nos perdonen los pecados por el bautismo y por la confesión. De otra manera, la Eucaristía se mecaniza, es como una serie de actos que nos tendrían que purificar psíquicamente cada vez más y darnos más conciencia de los pecados que tenemos y esforzarnos para no tenernos, pero todo eso es reducir la Eucaristía. Es reducirla a algo muy psíquico. Es el hombre psíquico que busca esto, como dice San Pablo. En cambio, es el hombre espiritual el que participa de la Eucaristía, como dice la Escritura. El resto de la vida hay que acomodarlo a la Eucaristía. Y para eso están los otros sacramentos, empezando por el sacramento del orden, porque el orden celebra la Eucaristía y conecta con el resto. O sea, en el orden cada uno tiene su lugar, porque es un orden espiritual el del sacramento del orden. No es solamente celebrar los sacramentos, sino producir el orden de los sacramentos, o sea, el orden de la gracia. O sea, que cada uno encuentre su lugar espiritual y dinámico, porque la gracia crece, la Eucaristía crece. La Eucaristía crece porque crece la Iglesia, crecen los santos. La Iglesia no es solamente la que vemos, es la Iglesia de todos los santos. Desde la encarnación del Verbo, e incluso antes, porque algunos ya pertenecían a la Iglesia. Entonces, va creciendo el cuerpo de Cristo. Y cada uno encuentra su lugar ahí. Y cuando encuentra su lugar, está contento. Pero como es un lugar espiritual, hay que verlo, y hay que contemplarlo, y contemplar desde el lugar espiritual. Claro, desde el lugar espiritual después uno encuentra el lugar material también, porque, claro, como el cuerpo de Cristo es real, es verdadero cuerpo y nosotros también tenemos verdadero cuerpo y nuestra vida espiritual es real, se refiere a nuestra persona como somos y a nuestra relación con los demás y a nuestra colocación social, etc. Todo eso se va acomodando en orden a la Eucaristía, desde la Eucaristía. Y este es el misterio de la Iglesia, por eso la Iglesia, la verdadera Iglesia, que es santa y que es una, como dijimos, es la Eucaristía. Por eso es el sacramento universal de salvación. Universal, católico, quiere decir. La Iglesia es católica, el sacramento universal, o sea, para todos los hombres.
Claro, que lo acepten, por supuesto, porque es siempre libre, es vida espiritual. Vida espiritual favorecida por las opciones libres de los demás, por la vida espiritual de los demás, que se ejercita principalmente como caridad, como dijimos. La caridad va transformando todo. Pero la caridad no existe sin la fe, sin la inteligencia, sin la visión, sin la contemplación. Bueno, podemos meditar acerca de estas verdades con la ayuda de Dionisio y tratemos de hacerlo especialmente participando de la Santa Misa y preparando la participación de las otras misas, ¿no? Las que tendremos después, porque cuando nos vayamos de aquí seguiremos concurriendo a la misa, pero de una manera más profunda. O sea, primero tenemos que contemplar el misterio de lo que celebramos. Y después vemos todo lo demás. ¿Dónde vamos? ¿A qué misa? ¿Cómo se celebra? Etcétera. Pero si no está lo principal, lo otro no porta fruto. No hace crecer.